Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. Porque tú al justo bendecirás, con un escudo lo rodearás. Porque tú al justo bendecirás, con un escudo lo rodeará. En ti se regocijan los que aman tu nombre. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Porque tú con un escudo lo rodeará. Porque tú en ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Porque tú al justo bendecirás, con un escudo lo rodeará. Porque tú con un escudo lo rodeará. Cantar al Señor, cantar al Señor, un cántico nuevo, cantar al Señor, un cántico nuevo, cantar al Señor, un cántico nuevo, cantar al Señor, cantar al Señor. ¿Y qué hacer? ¿Y qué hacer? ¿Y qué hacer? Cantar
redimió, nos dio vida eterna. Nos dio vida eterna, cantar al Señor, cantar al Señor. ¿Y qué hacer? ¿Y qué hacer? Hacer maravillas. ¿Y qué hacer? Hacer maravillas. ¿Y qué hacer? Él nos redimió, Él nos redimió, nos dio vida eterna, Él nos redimió, nos dio vida eterna, nos dio vida eterna, cantar al Señor, cantar al Señor, cantar al Señor, cantar al Señor, un cántico nuevo. ¿Y qué hacer? ¿Y qué hacer? Hace maravillas. Hace maravillas, cantar al Señor, cantar al Señor. ¿Y qué hacer? ¿Y qué hacer? Hace maravillas. ¿Y qué hacer? Hace maravillas. ¿Y qué hacer? Hace maravillas, cantar al Señor, cantar al Señor. Él nos redimió, Él nos redimió, nos dio vida eterna. Cantar al Señor, cantar al Señor. ¿Y qué hacer? ¿Y qué hacer? Hace maravillas. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué hacer? ¿Y qué hacer? Hace maravillas. ¿Y qué hacer? ¿Y qué hacer? Hace maravilla, cantar al Señor. Él nos redimió, Él nos redimió, nos dio vida eterna, Él nos redimió, nos dio vida eterna. Nos dio vida eterna, cantar al Señor. Él me redimió, Él me redimió, me dio vida eterna, Él me redimió, me dio vida eterna. Aleluya. Cantar al Señor, cantar al Señor. ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. Aleluya. Cantar al Señor, cantar al Señor.
Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas que están viendo este servicio. Es por la gracia del Señor un privilegio estar con ustedes, pues para hablar la palabra del Señor y viendo el tiempo que estamos viviendo y cuál debería ser nuestra actitud ante tal circunstancia. Es lo que debemos estar pendientes, porque sabemos de que todas las señales que hay hoy mostrándose en el mundo declaran de que estamos viviendo en los tiempos finales y es necesario que nosotros estemos preparados de la manera correcta, no preparados, digamos, para digamos, resistir el juicio que vendrá, sino que más bien preparados en cuanto a cómo está nuestra vida con el Señor, si nuestras vidas son agradables a Él, porque básicamente lo que nosotros esperamos como cristianos es ser raptados con Él, porque sabemos por la palabra del Señor de que la novia, el pueblo del Señor, el pueblo escogido de Dios, no verá la tribulación, sino que antes que eso venga o se manifieste, entonces el pueblo del Señor será llevado y estará en el cielo con Él. Entonces en este caso nosotros esperamos hacer las cosas bien, pues para hallar gracia y favor delante de sus ojos. Pero para ello se requiere que nosotros renunciemos a nosotros mismos y muramos cada día a nosotros mismos, a nuestra manera de pensar, porque sabemos de que en aquel mundo por venir se requiere que nosotros, cada uno de nosotros, seamos totalmente cambiados, transformados, y eso tiene que suceder es aquí primeramente. Entonces existe una preparación, se requiere una preparación. Entonces en este caso, en esta tarde quisiera, pues con la ayuda del Señor, que hablemos un poco acerca de cuál debería ser la actitud de un verdadero cristiano. Entonces quisiera que leyéramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, vamos a leer unos 6 versículos desde el versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré para ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Porque Padre Celestial, tú eres misericordioso y eres bueno, Padre Celestial, porque tú estás, Señor, pendiente de cada uno de nosotros, aún, Padre Celestial, de que nuestra actitud sea correcta,
agradable ante tus ojos, Señor. Porque Padre Celestial, es necesario que cada uno de nosotros le demos el valor que se merece en tus cosas, Señor. Porque como tú dijiste, Señor, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Padre Celestial, sabemos, Señor, que lo más importante para nuestras vidas, Señor, es tu reino, tus cosas, Padre Celestial, que son eternas, Padre Celestial. Porque sabemos que las cosas que vemos, Señor, son temporales. Las cosas que tenemos en este mundo son temporales, Señor. Pero tú quieres darnos aquellas cosas que son eternas, Padre Celestial. Pero para ello, Padre Celestial, debemos darle valor a ellas, Señor, porque tú estás continuamente, Padre Celestial, mostrándonos aquellas cosas de valor para que nosotros tomemos, nos hagamos con ellas, Padre Celestial, las tomemos, Señor, pero muchas veces las despreciamos, Señor. Muchas veces no reconocemos aquellas cosas, Señor, de gran valor para nuestras vidas, Señor, porque a veces nuestra mente divaga, Señor. A veces nuestra mente, Señor, está en otras cosas, Señor, en las cosas terrenales, Señor. Pero tú, Padre Celestial, siempre nos estás alertando, siempre nos estás animando, Señor, para que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor, porque nosotros hemos muerto y nuestra vida está escondida en ti, Padre Celestial. Por eso, Padre Celestial, te pedimos que guíe nuestros pasos, guíe nuestras vidas, Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu, Señor, viniendo a morar en nuestros corazones, Señor, para que sea tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Señor, guiando cada uno de nuestros pasos, Señor, y que nosotros podamos obrar conforme a tu voluntad. Porque tú dijiste, Señor, en tu palabra, Señor, que tú eres el que en nosotros obra el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que si queremos ser agradables a ti, Señor, necesitamos ser llenos de tu Espíritu, Señor, y ser guiados por él, Señor. Padre Celestial, que nosotros podamos ser guiados por tu Espíritu, Señor. Que nuestras vidas, Señor, esté inundada de tu presencia, Padre Celestial. Padre Celestial, para que nosotros podamos, Señor, dar frutos dignos del Evangelio, Señor. Padre Celestial, para vivir vidas dignas, Señor, conforme a tu voluntad. Vidas dignas, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Padre Celestial, en tus manos encomendamos nuestras vidas, Señor. Quita el ser de mí, Señor, y sé tú hablando a cada corazón, revelando, Señor, tu palabra a todo aquel que está atento a ella, Señor. Porque ciertamente tú dijiste, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. En tus manos nos encomendamos, Señor. Sé tú, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vemos esta escritura muy interesante y a la cual nos conviene cada uno de nosotros tener en cuenta. Porque no tan solo se enfoca la escritura en el hecho de hacer algo que Dios nos ha mandado, sino en cuál es la actitud que nosotros debemos asumir ante ello. Claramente está que en el Antiguo Testamento Dios permitía o Dios demandó un sacrificio de nuestros padres antiguos, si queremos decirlo de esta manera, y les demandó a ellos que sacrificaran un animal, en este caso una oveja, con el propósito de cubrir los pecados. Por ejemplo, en este caso, básicamente el que hacía ese sacrificio debía saber que aquel sacrificio se hacía era por causa de su culpa, que aquel animal moría era por causa de su pecado. Entonces, en esa actitud o con eso pendiente en su mente, debía hacer ese sacrificio. Y de esa manera, aunque la sangre de ese animal no quitaba el pecado, ni podía convertir a ese hombre o esa mujer que ofrecía ese sacrificio, aunque no podía hacer eso, Dios, por causa de la obediencia, Dios
cubría ese pecado. El pecado estaba allí, pero Dios cubría, pasaba por alto ese pecado. Y en ese caso, bueno, Dios se agradaba del acto en sí. Porque claramente está que aquel sacrificio hablaba del perfecto sacrificio, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien fue Jesucristo, Dios hecho carne, Emmanuel, quien con un solo sacrificio hizo santo a aquellos que son santificados por él. Entonces, en este caso sabemos de que ese sacrificio anterior se sacrificaba vez tras vez y por causa de los pecados, cuando se cometían ciertos pecados, pero Dios hizo solamente un sacrificio con el cual hizo perfectos a los que creen en Él, a los que por la fe son justificados, son santificados y son redimidos, porque en este caso este sacrificio no solamente que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, sino que ese fue el precio que Él pagó para que nosotros seamos absueltos de toda culpa, porque sencillamente Él sabía lo que usted y yo íbamos a hacer en el tiempo presente, y por ese sacrificio que Él hizo y nuestra fe en Él, entonces nosotros íbamos a obtener el perdón por nuestros pecados. Es decir, que en este caso, si nosotros cometemos pecado, entonces nosotros debemos asumir una actitud arrepentida y de fe en Él, creyendo que el sacrificio que Él una vez hizo, una sola vez, nos santifica, nos limpia de todo pecado y nos perfecciona. Porque sabemos que en este caso no solamente es la sangre, sino la vida que está en la sangre. No solamente Él pagó el precio, sino que Él dio de su espíritu, espíritu que está en la sangre, su espíritu, Espíritu Santo, Él lo derramó sobre su pueblo para que su pueblo a través de ese espíritu sea libre del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. O sea que no solamente somos perdonados, no solamente pasa esto, sino que somos libres del pecado. ¿Para qué? Para ya no cometerlo más. Por lo tanto, sucede esto. Esto sucede cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cuando es cambiada nuestra naturaleza y hemos nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para poder ver. En otras partes, en el mismo versículo o capítulo dice, para que puedas entrar en el reino de Dios, para que puedas pertenecer al reino de Dios y su justicia. Es necesario que tu naturaleza sea cambiada, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros nacimos en la carne y por causa de que nacimos de esa manera, nosotros nacimos condenados en el pecado, por causa del pecado original de Adán y Eva, porque fuimos formados en maldad, concebidos en pecado. Pero cuando nosotros nacemos en este nuevo nacimiento, que es por el agua y el Espíritu, el agua, la palabra y el Espíritu, quien vivifica esa palabra, el Espíritu Santo, nosotros a través del Espíritu Santo, al recibir el Espíritu Santo, nuestra naturaleza es cambiada. Y esa naturaleza nuestra ahora va a ser una naturaleza divina, ahora hablando de lo espiritual, porque todavía sigue esa naturaleza pecaminosa en nuestra carne, pero tenemos una naturaleza adicional, si se quiere decir, que es esa naturaleza divina, que es lo que nos dice también 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, por lo cual Él, habiéndonos dado preciosas y grandísimas promesas, Él nos hizo participantes de su naturaleza divina para que seamos libres de la corrupción que hay en el mundo, para poder obedecer a Dios perfectamente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa era nuestra condición cuando nacimos
de papá y mamá, pero cuando nosotros nacemos de nuevo, al recibir el Espíritu Santo, entonces ahí es donde dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que en este caso, nosotros llegamos a obedecer a esa ley de Dios a través del Espíritu Santo. Porque es claro que aunque la ley de Dios fue dada en el Antiguo Testamento, dice la Escritura, Dios no halló ni un justo, porque no había quien pudiese llevar a cabo, obedecer completamente la ley. ¿Por qué? Porque era necesaria la gracia, era necesario el Espíritu Santo para poder llevar a cabo la ley, para poder obedecer completamente la ley. Dice Romanos capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjese, ese fue, digamos, el veredicto de Dios, o ese fue el juicio que Dios hizo. Dios miró y vio que no había nadie digno. Eso también nos lo dice Apocalipsis, hablando de quién era digno de tomar aquel libro que estaba sellado con 7 sellos y de abrir sus sellos. Dice, Dios miró en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y no había nadie digno de hacerlo. Solamente hubo uno digno, y ese es Jesucristo. Entonces no había nadie quien pudiese llevar a cabo la ley. La ley es el mandamiento de Dios. La ley, por medio de la ley es que nosotros tenemos vida, porque cuando nosotros cumplimos la ley, hallamos gracia y favor delante de los ojos de Dios. Pero la ley no era suficiente por sí misma, sino por cuanto nosotros teníamos una debilidad en la carne. Nosotros estábamos sujetos a la ley del pecado, y aunque quisiéramos, aunque deseáramos agradar a Dios, no podíamos, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios. Eso es Romanos capítulo 8, versículo 7. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, sin el Espíritu Santo, no podemos agradar a Dios. Aunque lo intentemos, no podemos agradar a Dios sin el Espíritu Santo. Por eso dice, nosotros no vivimos según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. Entonces la clave está para hallar gracia y favor delante de sus ojos, delante de los ojos del Señor, es recibir el Espíritu Santo. Ahora, esa es la única manera. Porque hablando como que en ese ejemplo que dio Jesús, el ejemplo que dio Jesús es que Él decía, yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. Él nos dio ejemplo de lo que es un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Porque Él fue hombre como usted y como yo. Pero espiritualmente hablando, era Dios. Era hombre y era Dios. Dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios se mostró como uno de nosotros porque se hizo carne, aunque no dejó de ser Dios. Por eso es que el Señor Jesús le decía a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, San Juan capítulo 14. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? Pero no se refería a su apariencia externa, porque su apariencia externa era como usted, como yo, un humano.
más sujeto, no sujeto, sino que él también sintió lo mismo que usted y como yo, fue tentado. Y dice la Escritura que cuando alguien es tentado es porque simplemente que hay ciertos deseos en él que se manifiestan en la tentación para hacer lo malo. Jesús estuvo en la condición suya y mía, aunque él no cometió pecado. Es lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, hablando de Jesucristo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, ¿cómo es compadecerse? Es ponerse en nuestro lugar. Jesucristo, quien ahora vive para siempre y está guiando a su pueblo, está ayudando a su pueblo, está intercediendo por su pueblo, Jesucristo puede compadecerse de usted y de mí. ¿Por qué? Por cuanto Él sabe lo que es estar en nuestro lugar, porque una vez lo estuvo. Entonces, por eso es que Él puede compadecerse. Una persona que se compadece de otra es que se coloca en el lugar de la otra. Es diferente a la lástima. La lástima ve a alguien por encima de él. Es decir, yo veo a alguien y lo veo más pequeño que yo, por cuanto yo considero que estoy más alto que él y puedo ayudarle. Eso es lástima, verlo con lástima, verlo como alguien inferior, porque yo me siento superior. Eso es lástima, pero para compadecerme de alguien es diferente. Yo me pongo en el lugar de esa persona para sentir su dolor, su necesidad, su angustia. Es decir, que yo me pongo en su mismo nivel. Eso lo vamos a ver un poco. Yo me pongo en su nivel. Jesús se puso a nuestro nivel. Y por eso Él puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no hizo pecado, pero sí sintió lo que nosotros sentimos, aunque no hizo pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que Él nos conoce y Él puede compadecerse de nuestra condición. Por lo tanto, debemos acercarnos a Él confiadamente, porque Él conoce nuestra condición. Él simplemente lo que demanda de nosotros es que seamos sinceros. Señor, yo no siento deseo, ese deseo ferviente de buscarte a ti, de orar, de leer, de buscar tu rostro. No siento ese deseo, no siento ese amor. Devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme a ese primer amor, Señor. Solo tú puedes hacerlo, no hay nada imposible para ti. Señor, devuélveme eso, que haya una llama, un ardor en mi interior por buscar tus cosas, porque yo sé en mi mente que lo más importante para mi vida eres tú. Pero yo quiero sentirlo en mi corazón. Por lo tanto, Señor, haz que en mí esté esa llama ardiente de tu espíritu, para que yo pueda buscarte y honrarte. Es una actitud sincera, es decirle, Señor, esta es mi debilidad, aunque Él lo sabe, pero Él quiere que usted y yo lo digamos, lo expresemos. Y se lo digamos y le digamos, Señor, tú puedes hacerlo, tú puedes cambiarme, tú puedes ayudarme. Y de seguro Dios oirá esa oración. Porque lo que Dios está demandando es que seamos sinceros, porque Él va a hacer lo demás. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aunque Él era en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No tomó en cuenta eso. Él sabía que era Dios hecho carne, pero no tomó en cuenta eso como cosa a que aferrarse y hacer que los demás se doblegaran ante Él. No. Sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, se hizo como usted y como yo, aunque era Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿usted entiende eso? Vamos a dramatizarlo un poco. Dios, ¿quién es Dios? Dice, los cielos y los cielos no lo pueden contener. El cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. Dios es tan grande que no hay nada que se oculte delante de Él. Dios es tan grande que no hay un lugar en el cual Él no esté. Él está en todas partes. Él es muy grande. Él es muy poderoso. Dice que cuando Él mira los montes humean. La tierra se estremece. Dios, el Todopoderoso, para el cual no hay nada imposible, para Él no hay nada imposible. El Dios poderoso se hizo carne. Por eso es que dice, grande es este misterio, grande es el misterio de la piedad, porque fue amor lo que produjo esto. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero resulta ser que el misterio es que ese Jesús, que nosotros llamamos Jesús en la carne, era Dios hecho carne, es Dios hecho carne. Lo que pasa es que se hizo en forma de hombre, para sufrir como usted y como yo, y pagar un precio, porque era necesario que el que fuera a redimir a la raza humana fuese un pariente redentor. O sea, debía ser cercano a nosotros, debía ser familia. Y nosotros en la condición de pecado estábamos distantes a Dios, diferente a Dios, porque la naturaleza divina de Dios que había sido implantada en nosotros en un principio, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, eso se perdió por causa del pecado. Esa imagen se perdió. Ahora, no había ninguna similitud entre Dios y el hombre. Dios y el hombre eran algo distinto, totalmente separado. Entonces, para Dios ser nuestro pariente, Dios tenía que ser como usted y como yo, de carne, y sentir lo que usted y yo sentimos. Estar en nuestra condición para poder pagar el precio. Nuestra condición sin cometer pecado, ojo, en semejanza de pecado, pero sin hacer pecado, para que en esta condición morir, porque tenía que morir alguien que no fuese culpable de nada por la culpa de otro. Ese era el tipo del animal que se sacrificaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué culpa tenía ese animal de morir? Ninguna. La culpa estaba en aquel que lo sacrificaba, o por causa de aquel que lo sacrificaba. Entonces este animal inocente moría por causa del culpable, para que el culpable hallará gracia y favor delante de los ojos de Dios. Así que lo mismo debía cumplirse en este perfecto Cordero que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Tenía que no ser culpable para morir por los culpables, por usted y por mí. Entonces, fíjese, estando en nuestra condición, siendo Dios, el Dios Todopoderoso, tan grande, tan sublime, que ni siquiera podemos verle y vivir, Él se hizo como usted y como yo. Él descendió y se hizo como usted y como yo. Imagínese, eso es humillarse, eso es lo que hace a Dios grande. No por ser grande, sino porque siendo grande, se hizo tan pequeño como usted y como yo. ¿Qué es el hombre? Dice la Escritura, para que Él tenga misericordia. Y el Hijo del Hombre, para que le visites. Es que el hombre delante de los ojos de Dios es insignificante. Pero Dios nos amó con un amor tan grande que Él se hizo como usted y como yo. Y en semejanza de hombre Él no se conformó
estando en la condición de hombre, bajó aún más. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano y hermana, escuche bien esto que le voy a decir. Siendo Dios, no se conformó con ser como usted y como yo, bajar a ese nivel, sino que se dejó golpear por sus mismas criaturas. Nosotros delante de los ojos de Dios somos como polvo, grano de arena. Y Dios se dejó golpear por un grano de arena, por algo tan insignificante como nosotros, y estando en la condición como la que estamos, pecaminosa, y se dejó golpear por nosotros. Hablando del hombre en sí. Él se dejó golpear por la gente religiosa de su día. Él se dejó hacer todo tipo de cosas malas que le hicieron. Se dejó arrancar la barba así como lo hicieron ellos, como lo hicieron aquellos. No nosotros, porque sencillamente la misma actitud que nosotros estamos asumiendo hoy es la misma actitud que hubiéramos asumido en ese tiempo. Así como le hemos recibido hoy, nosotros hubiéramos sido ese grupo que lo hubiera recibido a él en su tiempo. Así como hay quienes hoy le rechazan, esos mismos, si estuvieran en aquel tiempo, le hubieran rechazado, porque esto no cambia. Así que no fuéramos sido nosotros los que le hubiéramos hecho eso. Sabemos quiénes lo hicieron y son los mismos que hoy le crucifican otra vez. Pero él, fíjese, se dejó hacer eso. Él pudo haberse defendido. No puedo yo pedir 12 legiones de ángeles, fue a lo que dijo, si no me equivoco, a mi Padre, y él me lo concede. Imagínense, eso era mucha cantidad de ángeles. Si un ángel puede hacer estrago, ¿qué será esa cantidad de ángeles? Sabiendo que una legión sería como 6,000, si no me equivoco. Y son 12. Él mencionó de 12. Él pudo haberse bajado de la cruz, pero eso implicaba nuestra perdición. Ahora, ese Jehová de los ejércitos, ese Dios todopoderoso, ese Dios que los cielos y los cielos no lo pueden contener, se dejó golpear por sus criaturas. Se dejó golpear por esos hombres viles y miserables. Se dejó golpear por usted y por mí. Ahora, eso es lo grande de Dios, que siendo Dios, se hizo como usted y como yo, y no solamente se conformó, sino que hizo lo que usted y yo a veces ni siquiera nos cuesta hacer. Nos cuesta hacer, y algunos ni lo hacen. Le lavó los pies a sus discípulos. En ese tiempo era el trabajo más vil, digámoslo así, vil porque era lo más bajo, lavarle los pies a otro. Y él lo hizo con sus discípulos. Ahora mire, él es Dios. Él era Dios en ese tiempo, hablando porque ese tiempo, Dios hecho carne. Él sabía eso, él no ignoraba esto, pero él no tomó eso en cuenta como para hacer que los demás lo adoraran o lo tuvieran en alta estima. Él simplemente vino para morir en una cruz, por usted y por mí, para que por medio de ese precio de muerte, usted y yo fuésemos rescatados del pecado. Y no solamente eso, sino que por su Espíritu que iba a darnos, nosotros ser guiados así como lo estamos siendo hoy. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros queremos ser tomados en cuenta. Nosotros queremos que de buenas a primeras nos coloquen en un gran lugar. Pero fíjese, Él siendo Dios, no tomó en cuenta esto para hacerse un gran lugar o algo así por el estilo, o de una gran posición. No, simplemente dice, dice el cual siendo
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, servidor de nosotros, servidor de sus criaturas. ¿Usted logra comprender esto? El Dios Todopoderoso, el que nos creó, el que ha creado todas estas cosas, aún en el espacio exterior, que ni siquiera el hombre puede viajar a esos lugares, ese Dios tan grande y tan poderoso, llegar a ser nuestro siervo, ser semejante a nosotros como hombre, y aún así bajar aún más. Esto no tiene sentido para la mente humana. Dios, hecho hombre, sí, pero Él lo hizo para salvarnos de nuestra condición, porque estamos condenados, estamos perdidos. Y también, que esta es la parte principal, para darnos un ejemplo. Ahora, ¿quién es usted y quién soy yo? Para creernos algo, lo que somos es por su gracia, por su misericordia. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Jesús también dijo Mateo capítulo 5, versículo 2 o versículo 1 en adelante: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre en espíritu? ¿Usted entiende qué es esto? Ya habíamos dicho en algunos servicios anteriores, el espíritu es lo que controla la mente. O sea que cuando hablamos del espíritu de una persona, estamos hablando de la mente de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso también nos lo dice la Escritura, o nos lo sugiere la Escritura en 1 Corintios capítulo 2. Usted puede leer algunos versículos. A partir del versículo 9 empieza a hablar y habla de que el espíritu del hombre es el que sabe las cosas que están en el hombre. Y el espíritu de Dios es el que tiene acceso a la mente de Dios. O sea que luego termina diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero es porque en realidad tenemos el Espíritu Santo. De lo contrario, no podemos decir esto. Por lo tanto, el espíritu del hombre es la mente del hombre. Entonces, cuando nos referimos a la mente del hombre, estamos hablando de su mente. Entonces, esto está claro. Entonces, si nos dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, y también otra escritura que es referencia, nos habla, bienaventurados los pobres en espíritu. Vamos a leerlo de nuevo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es que tiene mentalidad de pobre. Ahora, pero esto no se enfatiza en cuanto a las cosas naturales, sino en cuanto a las cosas espirituales. Por ejemplo, ¿cuál es la mente de un pobre? Por ejemplo, la mentalidad de un pobre es básicamente como que yo no tengo muchas cosas, no tengo muchas posesiones, y las cosas que he tenido es por mi esfuerzo y sacrificio, y debo, digamos que no puedo resolver mucho. Hay son pocas cosas las que tengo, y con lo poco que tengo debo resolver. Eso básicamente está en la mente de un pobre. Pero hablando un poquito más allá, el pobre sabe que tiene necesidad de muchas cosas buenas. Ese es el pensamiento en sí del pobre. Él tiene una mentalidad de alguien que está necesitado, de alguien que le faltan muchas cosas por cuanto es pobre.
Entonces el pobre no tiene la misma mentalidad que el rico, que se cree autosuficiente porque tiene muchas cosas y todo lo puede alcanzar, y dice que no hay nada que no pueda alcanzar porque tiene mucho dinero y puede comprar lo que él quiere, puede obtener lo que él quiere. Y aún hay unos que tienen pensamientos poco morales, o sea, moralmente malos, que pueden hasta comprar a otra persona con el dinero. O sea que la mentalidad de un rico es alguien que cree que no hay nada que no pueda hacer. Básicamente, en esencia sería. Pero un pobre no tiene esa mentalidad. Él sabe de que hay muchas cosas que necesita. Y él no va a tener esa mentalidad. Él sabe que si necesita algo, tiene que buscarlo, porque normalmente él no posee muchas cosas y debe hacer un esfuerzo para obtenerlas, porque no las tiene. Esa es la mentalidad de un pobre. Pobre sabe que tiene necesidad. Tengamos ese pensamiento. Un pobre sabe que tiene necesidad. Un pobre tiene mentalidad de necesitado y no tiene esa mentalidad prepotente de que lo tiene todo y no hay nada que le falte, porque por supuesto es pobre. Entonces, un pobre tiene una mentalidad necesitada, y a veces él sabe que tiene que depender de otras personas para adquirir ciertos beneficios. Fíjese, una mentalidad necesitada. Eso es en lo natural y para las cosas naturales. Pero Dios quiere que nosotros tengamos esta mentalidad en lo espiritual. ¿Cómo sería esta mentalidad en lo espiritual? Que nosotros tengamos esa mentalidad de que en realidad estamos necesitados en lo espiritual, necesitados de ayuda, necesitados de Dios. Esta debe ser nuestra mentalidad, esa debe ser su mentalidad, de que estamos necesitados de Dios, que sin Él no somos nada. Todo lo podemos por Él, pero sin Él nada somos. Estamos necesitados de Dios. En contraste a, yo lo puedo lograr todo por mi esfuerzo, y si yo necesito algo me esfuerzo y yo mismo lo tengo, o algo así por el estilo, como una actitud prepotente de que no tienes necesidad, sino que eres rico, hablando como asume una mentalidad de rico, de que no tiene necesidad de Dios, sino que todo tú lo puedes alcanzar con tu esfuerzo y con tu trabajo. Esa es la mentalidad contraria a la que Dios quiere. Dios quiere que tengamos una mentalidad necesitada. En lo espiritual, ojo, en lo espiritual, Dios quiere que tengamos una mentalidad dependiente de Él. Es decir, que sepamos y reconozcamos que necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque una mentalidad contraria es la que Dios abomina y aborrece. Porque en realidad hasta nosotros nos engañaríamos a nosotros mismos si lo pensamos. Esa es la condición de la edad en la cual estamos y la mentalidad que muchos tienen. Dice, porque tú dices, Apocalipsis 3:17, dice el Señor, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Esa mentalidad le desagrada a Dios. Porque aunque nosotros pensamos, aunque en lo natural seamos ricos y pensamos que no tenemos ninguna necesidad, en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos ignorando nuestra principal necesidad de Dios. De nada sirve si tenemos mucha riqueza y no tenemos a Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no tendremos el consejo de Dios en nuestras vidas y nosotros mismos cavaremos nuestra propia tumba al tratar de hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos que llevan a la muerte. O sea que por mucho que tengamos, por mucho que creamos,
que somos autosuficientes, lo que estamos haciendo es cavar nuestra propia tumba, porque nosotros necesitamos a Dios para todas las cosas. Por eso es que la Escritura habla de las riquezas naturales como riquezas falsas, que no son las verdaderas riquezas. Las verdaderas riquezas son las riquezas en Dios. Y esas son las que satisface verdaderamente al hombre. No satisface tener mucho dinero, sino que satisface tener a Dios en nuestras vidas. Porque podemos tener mucho, pero no ser felices. Podemos tener mucho, pero no tener ese privilegio de gozar de nuestras riquezas, sino que vivir en aflicción de espíritu y sentir que hay un vacío en nuestro corazón, como muchos hoy día están. Pero muchos que son pobres son ricos. Es un contraste y es como, no sé, es como una paradoja increíble, pero cierto. Muchos que son pobres en lo natural son ricos. ¿Por qué? Porque tienen a Dios en su vida. No vamos a decir mucho porque no todos reciben a Dios en su vida, pero hay quienes son pobres en lo natural y son ricos en lo espiritual. ¿Pero por qué? Porque lo poco que tiene, con lo poco que tiene son felices y están satisfechos, más satisfechos aún que un rico. Lo poco que tienen, para ellos es, digamos, satisfactorio. No, ellos no se conforman, por supuesto, porque Dios siempre está dispuesto a darnos más. Pero no están dependientes del deseo de tener más y tener más para ser felices. Porque al final los que tienen ese deseo dependiente de tener más para poder ser felices, nunca llegan a ser felices. Porque su felicidad la colocan en las cosas que no tienen, en las cosas del futuro. Y cuando logran tener esas cosas del futuro, entonces ahora creen que eso no es suficiente y necesitan otra cosa mayor. Entonces en este caso, la verdadera riqueza, la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción está en Dios. La satisfacción es el equivalente a riqueza. ¿Por qué? Porque aunque quizás tengas, digamos, te falten muchas cosas, te sientes bien, te sientes satisfecho. Siempre que te pregunta cómo estás, ¿estás bien? Porque no estás fingiendo. Te sientes bien con lo que Dios te ha dado. Te sientes satisfecho. No sientes un vacío como que si algo te faltara, ¿no? Te sientes lleno porque Dios está en tu vida. Porque esto es de Dios. El gozar de lo que tenemos no es del hombre. Tú puedes tener muchas cosas, pero solamente Dios da el privilegio al hombre que le agrada. Dios le da el privilegio de gozar de lo que tiene. Pero solamente al hombre que Dios le agrada. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Por lo tanto, asimismo también dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 19, asimismo a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, o sea, nadie más lo puede dar. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Fíjese, Dios solamente puede hacer esto. Usted puede tener mucho dinero, muchas riquezas, pero sentirse vacío, como alguien que está pobre. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide? Que entendamos lo que nos conviene entender. De Dios depende nuestra felicidad, la satisfacción para nuestra alma. De Dios depende llenar ese vacío en nuestra alma. De Dios depende nuestras vidas. Ahora, ¿cómo vamos a asumir una actitud ante Dios arrogante? ¿Cómo vamos a asumir ante Dios una actitud prepotente sabiendo que estamos necesitados siempre de Él?
necesitados siempre de Él y Él siempre nos satisface. Cada día cuando usted ora, cuando usted busca la presencia del Señor primeramente ante todas las cosas en el día le salen bien. Y si si tiene algún contratiempo, ese contratiempo es para bienestar suyo y mío. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Que en este caso, muchas de las cosas que nosotros pensamos que es de cierta manera no lo son. Por lo tanto, conviene que seamos humildes. Conviene que dobleguemos nuestro espíritu a Dios. Porque ¿qué es lo que dice el Señor? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Es para Dios agradable que usted y yo asumamos esa actitud, como la de Jesús. Totalmente dependiente de Dios. Porque no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. Eso fue lo que dijo Jesús. Siendo hombre, pero era Dios. Ahora, yo quisiera que ustedes captaran estas cosas. Ahora, dice la Escritura, el que sacrifica buey es como si matase un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnio, es decir, burla. Y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Esta es la actitud que a Dios le desagrada. No es suficiente que usted y yo hagamos la voluntad del Señor, sino que también además consideremos algo, nuestra actitud al hacerla. Porque si yo en este momento lo que estoy haciendo es algo bueno, me estoy prestando como un instrumento de Dios en sus manos para que Dios hable lo que Él quiera hablar. Por lo tanto, uno se encomienda al Señor, uno ora, uno busca al Señor para que Dios nos use, porque no somos nosotros y nosotros no queremos ni estamos procurando guiar a un pueblo. Nosotros queremos es que seamos instrumentos en las manos de Dios y que Dios a través de nosotros guíe un pueblo. Yo estoy aquí haciendo algo bueno porque estoy compartiendo el bien de Dios con ustedes por la gracia del Señor, porque Dios está hablando a través de mí. Ahora, esto es bueno. Pero si yo en mi corazón, Dios lo sabe, lo estoy haciendo para ganarme un nombre, para que diga, el hermano Isaac es un hombre de Dios, el hermano Isaac es un gran hombre, para que me tengan en gran estima y, digamos, hagan reverencia delante de mí. Si esa es la intención de mi corazón haciendo esto bueno, para Dios lo que estoy haciendo es desagradable. Mi actitud es desagradable. No lo que estoy hablando, porque lo que estoy hablando es bueno, pero mi actitud es desagradable. ¿De qué me sirve ganar miles de almas a Cristo si pierdo mi alma? ¿Por qué? Porque no procuro ser agradable ante los ojos del Señor. Usted me está viendo aquí y quizás usted piensa en estos momentos al mirarme y dice, es un buen hermano, es un hombre humilde. Mira esas palabras que está diciendo, pero solo Dios sabe si yo soy sincero o no. ¿De qué me vale engañarlos a ustedes? Si Dios sabe lo que piensa mi corazón y es Dios el que me va a juzgar, es Dios el que va a pesar mi corazón. Es a Dios quien debo agradar, no a ustedes. Es a Dios quien yo debo agradar. Entonces por eso debo sacrificarme a mí mismo. Y si hay algún pensamiento de ego o de orgullo o de altanería o de creerme a alguien,
y de usar este medio para creerme una gran cosa o ganar fama, popularidad o dinero, solo Dios lo sabe. Si no vigilo y esto se manifiesta en mí, yo lo consiento, es decir, puede venir un pensamiento así, de querer ser alguien, puede venir, porque no puedo evitar que los pájaros vuelen encima de mi cabeza, pero sí puedo evitar que aniden allí, porque en una de esas que quieran anidar en mí, yo los sacudo. Pero si dejo que aniden en mi cabeza, es porque yo estoy de acuerdo con eso. Si yo dejo que un pensamiento de creerme una gran persona anide en mi cabeza, se quede en mi cabeza, es porque yo estoy de acuerdo con ese pensamiento. Y yo sería culpable. Aunque yo no lo diga ni lo exprese, yo consentí ese pensamiento. Y Dios, quien pesa los espíritus, Dios sabe lo que yo estoy pensando y lo que yo creo en el fondo de mi corazón. Y a Dios no le sería agradable. Hay quienes utilizan estos medios. No lo digo para caer a alguien en particular, Dios lo sabe, es lo que dice su palabra y es lo que estoy hablando, para matar la influencia de otra persona. Algunos lo hacen para, como nosotros le diríamos aquí en Venezuela, tirar puya o digamos, acusar a alguien a través de este medio y decirle lo malo que está haciendo. Hay quienes utilizan estos medios para eso, pero eso es humano y eso es desagradable ante los ojos del Señor. Aunque estoy diciendo algo bueno, aunque estoy diciendo algo correcto, aunque estoy diciendo algo que es conforme a la palabra de Dios, si mi intención es esa en mi corazón, simplemente, ¿qué va a pasar? Yo no voy a ser agradable ante los ojos del Señor. Es posible que alguno de ustedes que no ha tomado decisión por el Señor, tomen decisión por el Señor por la predicación, por esta predicación, por las palabras que expresan mis labios, porque es palabra de Dios. Y usted se arrepienta al Señor y usted halle gracia y favor delante de los ojos del Señor. Y yo sea condenado, porque en mi corazón, en mi mente, consentí el mal. Entonces, Dios sabe todas las cosas. Dios sabía que esta gente cuando sacrificaba una oveja lo hacían como si degollase un perro. Dios sabía que esta gente al sacrificar un buey lo hacían como si matase un hombre, que es algo malo. Todo esto es malo, es una actitud mala, un pensamiento malo. Perdón. Dios sabía que aquellos que hacían una ofrenda como si ofreciesen sangre de cerdo, eso es malo, eso es abominable, eso es feo. Ahora, el que queme incienso como si bendijese a un ídolo, Dios sabe todas las cosas. Simplemente quizás los que practicaban esto con esta actitud, practicaban algo bueno con esa actitud, eran gente que tenían alta estima, pero para Dios ellos eran abominables, eran desagradables. A Dios le desagrada eso. Limpiemos nuestra mente y nuestros corazones, hermanos y hermanas. No permitamos que un pensamiento contrario, desagradable a Dios, anide en nuestra mente, anide en nuestros corazones. No consintamos estas cosas. No consintamos que pensamientos malos aniden en nuestra mente, en nuestra cabeza. No permitamos esto, rechacémoslo. La manera de hacerlo es cada día muriendo en el altar, cada día orando, cada día buscando la presencia del Señor en sinceridad, buscando a Dios y decirle: Señor,
Quita este mal deseo de mí, porque yo tengo todavía ese deseo de ser una gran persona. Quita de mí esto, Señor, porque cuando alguien me dice, Señor, qué gran sermón, esto todavía hace mella, o esto todavía me afecta a mí, de tal manera que quiero pensar que soy un gran hombre cuando no soy nada, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor, porque yo todavía consiento pensamientos malos contra mi hermano. Yo todavía consiento raíz de amargura en contra de mi hermano o de mi hermana. Señor, yo no paso a este hermano, esta hermana, yo no paso a esta persona, me cae mal. Señor, ayúdame a doblegar mi espíritu, ayuda a doblegar mi corazón. Cámbiame, Señor, esto lo puede hacer Dios. Pero ¿cuál es el requisito principal? Si Dios mora en su corazón y en el mío. Porque el primer paso es, dice Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra está en mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dios, como ya lo habíamos dicho en servicios anteriores, Dios es tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener. El cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi morada? También dice la Escritura en Hechos capítulo 7, cuando Esteban decía o hablaba al Sanedrín, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué es lo que está sugiriendo la Escritura? ¿Por qué está hablando del lugar de su reposo del Señor? ¿Y por qué habla inmediatamente del Espíritu Santo, su Espíritu? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? ¿O acaso no puede usted captar esto? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios puede estar en cualquier lugar. Dios, no hay ningún lugar en el cual Dios no puede estar. Pero hay un lugar que Dios quiere estar. Hay un lugar en el cual Dios quiere morar y es en su corazón y en el mío. Y eso es a través del Espíritu Santo. Ese es el verdadero reposo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros como humanos podemos estar en cualquier lugar, podemos viajar a otro país, podemos viajar a cualquier parte dentro del país, hay un lugar que nosotros llamamos hogar. Hay un lugar en el cual nosotros nos sentimos cómodos y decimos estoy bien, me siento bien. Ese es nuestro lugar de reposo, ese es el lugar donde nos sentimos bien, por eso llamamos el lugar de nuestro reposo, es donde mejor descansamos, porque es un lugar de confianza, es nuestro hogar. El lugar de reposo de Dios es el corazón del hombre. Es el hombre. Por eso es que Dios ha querido redimir al hombre. Por eso es que Dios ha redimido al hombre a través de su sacrificio, lo libertó del pecado y ha dado de su Espíritu Santo para morar en el hombre, porque es el lugar donde Dios quiere estar. Dios puede estar en cualquier lugar, pero el lugar predilecto por Dios, el lugar de su reposo, el lugar donde Él quiere estar es en su corazón y en el mío. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados, eso es redención por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si es que tenemos el Espíritu Santo, somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, entonces usted no puede recibir un cambio en su vida, porque es Dios quien puede guiar nuestras vidas por el sendero correcto. Es Dios quien puede cambiar nuestra actitud, así como Jesús
pues nosotros podemos ser como Él, pero si tenemos el mismo espíritu que moró en Jesús. Si yo tengo el espíritu de Beethoven, entonces yo componería, si esa es la palabra correcta, música. Si yo tuviera el espíritu de un gran arquitecto, entonces yo haría grandes obras arquitectónicas. Si yo tuviera el espíritu de un gran cantante, entonces yo sería un gran cantante. Pero si en usted y en mí mora el Espíritu de Cristo, entonces eso nos llevará a ser como Cristo. Entonces, la actitud de un verdadero cristiano solamente puede ser provocada por el Espíritu de Dios en la vida del creyente. Usted no puede ser un cristiano hasta que Cristo more en usted. Yo no puedo ser un cristiano hasta que Cristo more en mí. Entonces, si el Espíritu de Cristo está en mí, entonces Él va a hacer el cambio en mi vida. El cambio va a ser progresivo, no va a ser un día así, sino que va a ser progresivo. Vamos a dar muerte a esta carne por medio del Espíritu de Dios que mora en nosotros, porque todavía existe una ley en nuestros miembros a la cual debemos dar muerte cada día. Como decía Pablo, cada día muero, pero podemos lograr eso con el Espíritu Santo. Podemos morir a nosotros mismos. Podemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra actitud. Pero si en nuestro corazón mora Él, mora Jesucristo, así llegaremos a ser como Jesucristo. Ahí es donde se cumple. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que para que este sentir que hubo en Cristo Jesús esté en nosotros, necesitamos el Espíritu Santo. Que el Espíritu de Cristo esté en nosotros, para que podamos ser como Cristo, porque no hay otra forma de serlo, porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre, por naturaleza, es orgullosa, es altanera, no quiere reconocer que se ha equivocado. Por eso, para nosotros llegar a esta condición necesitamos despojarnos de nosotros mismos y que Cristo vive en nosotros y darle muerte cada día a esta naturaleza orgullosa del pecado, para que nosotros lleguemos cada día a ser y reflejar la naturaleza de Cristo. ¿Queremos reinar con Cristo? Tenemos que vivir como Cristo. No podemos reinar con Cristo si no vivimos como Cristo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En esta carne mortal, antes de la transformación de nuestro cuerpo mortal, porque cuando sea la transformación de nuestro cuerpo mortal, ya seremos eternos, o sea que no sería mortal. Entonces, en esta carne mortal, antes de la transformación, debemos manifestar que la vida de Jesús. 2 Corintios capítulo 4, versículo 11. ¿Queremos reinar con Cristo, hermano y hermana? Tenemos que vivir como Cristo. Tenemos que ser más sinceros. Asumir la actitud correcta. De nada sirve que usted haga lo correcto si su corazón no es recto delante de los ojos del Señor. Asegúrese que sus motivos y objetivos estén correctos. Eso es lo que nos decía su siervo, el profeta. El profeta de la edad. El siervo del Señor, él nos decía esto. Tiene que usted siempre estar pendiente de esto, que su motivo y su objetivo estén correctos. Aunque sea algo bueno que usted vaya a hacer, tiene que canalizar sus motivos y objetivos. Balaam buscó al Señor y le pidió al Señor dirección, porque su motivo era complacer a un rey que le pidió maldecir a un pueblo que Dios había bendecido. Y fue tal su terquedad que, a pesar que el Señor le dijo que no, él siguió en su propio camino.
Aunque Dios habló a través de él y profetizó bendición para Israel, su corazón no era recto delante de los ojos del Señor y al final su corazón manifestó la maldad y en otra ocasión hizo pecar al pueblo de Israel, creando una nueva doctrina, la que llama la Escritura la doctrina de Balaam, para hacer pecar a los hijos de Israel y traer la ira de Dios sobre su pueblo. ¿Cuál es la actitud que nosotros asumimos ante las cosas que estamos haciendo? Que nuestra actitud sea la correcta, que mi actitud sea la correcta, que mi corazón sea limpio ante los ojos del Señor, que su corazón sea limpio ante los ojos del Señor. ¿Cuál debe ser la actitud de un verdadero cristiano? Ser pobre y humilde de espíritu. Saber y reconocer que nosotros necesitamos de Dios cada día, cada momento, para que el Señor satisfaga nuestras vidas, porque si nosotros le manifestamos nuestra necesidad, Él no se va a quedar escuchando simplemente y sin hacer nada, sino que Él va a satisfacer nuestros corazones, quizás no dándonos lo que nosotros pedimos, pero dándonos la satisfacción de que Él tiene cuidado de nosotros, y si no nos ha dado algo, es por nuestro bien y quizás no estamos preparados y no quiere que nos pase ningún mal. ¿No se siente usted querido por Dios? Dios está pendiente de cada una de sus necesidades. Dios sabe que usted tiene necesidad y si no se lo ha dado es porque Dios lo ama. Dios me ama a mí y no me ha dado lo que yo he pedido porque quizá o no me va a hacer bien o no estoy preparado todavía. Dios quiere nuestro bienestar y cada paso que damos, Él es guiando nuestras vidas. Entonces, debemos doblegar nuestras vidas ante el Señor, pero si usted no tiene el Espíritu Santo, reciba el Espíritu Santo. Pida al Señor el Espíritu Santo y reciba el Espíritu Santo. Si usted no ha tomado decisión por el Señor, amigo y amiga que me escucha, como dice Hechos 2:38, arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, dice la Escritura, el don del Espíritu Santo. Ese es el paso bíblico y Dios le dará Dios le dará el Espíritu Santo. Por eso es que dice que es un don, porque es solamente algo que Dios puede dar, su Espíritu. Él es el único que lo puede dar. Por lo tanto, necesitamos ser cambiados. Necesitamos cambiar nuestra actitud. Si es una actitud que no es agradable ante los ojos del Señor. Y para ello necesitamos un cambio de naturaleza. Si ya está ese cambio de naturaleza porque hemos recibido de su Espíritu, entonces quiere decir que hace falta morir más en el altar. Y cada día debemos estar conscientes de eso. Necesitamos morir en el altar. ¿Por qué? Porque nosotros cada día queremos, vienen pensamientos que no son correctos. Vienen pensamientos de ser algo contrario y desagradable al Señor. Y para que eso no aniden en nuestra mente, debemos orar cada día y morir a nosotros mismos y decirle: Señor, yo no soy nada. Sé tú en mí siempre, haciendo tu voluntad agradable y perfecta. Y con esto termino. Como dice la Escritura, es lo que debemos hacer. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cada día, nosotros al recibir el Espíritu Santo, cada día debemos morir a nosotros mismos y presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como dice la Escritura: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sacrificio y ofrenda no le son suficientes a Dios. Dios necesita un lugar en donde reposar, y en su corazón y en el mío. Pero Dios necesita tener esa libertad en nuestro cuerpo para hacer su voluntad. Y por eso debemos morir cada día nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar en cuanto a las cosas naturales y las cosas espirituales, para que Dios sea en todo en nuestras vidas, para que sea Dios a través de nosotros cada día guiando nuestros pasos. Debemos morir cada día en el altar. Debemos cambiar nuestra actitud. No debemos tener nuestra mente después de esta cuarentena volver a la iglesia, sino que, aunque eso suceda y que por la gracia del Señor suceda, nuestra mentalidad debe ser que nuestras vidas
sean de agrado al Señor. Y para eso debemos ser más sinceros y ver y canalizar nuestros motivos objetivos en todas las cosas que hagamos. ¿Cuál es nuestra actitud ante las cosas que hacemos? ¿Cuál es el pensamiento íntimo de nuestros corazones? ¿Son agradables al Señor o no? ¿Yo soy agradable ante los ojos del Señor? Ese debe ser nuestra preocupación. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y esperamos que estas palabras les sean de beneficio para su vida y que Dios revele en sus corazones lo que usted necesita entender y saber para ser guiados por su Espíritu. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque nos instas a tiempo y fuera de tiempo, Señor, porque cada día estás lidiando con nosotros, como dice tu palabra, porque mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, porque en lengua de tartamudo en otra lengua hablará este pueblo. Padre Celestial, es tu insistencia, Señor, así como lo fue con Israel, así lo estás haciendo con tu pueblo gentil, Señor. Padre Celestial, lidiando, Señor, porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Y aquellos que han entrado en tu economía, tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros seamos sinceros y agradables ante tus ojos, Señor, porque al final, Señor, aquello malo que consentimos en nuestras vidas se va a manifestar y va a ser de daño para los que nos rodean y va a ser algo desagradable, Padre Celestial. Nosotros no queremos ser malos ni ser instrumentos del mal, Señor, sino que queremos ser instrumentos de bien en tus manos, Padre Celestial. Cambia nuestras vidas, Señor. Quita lo malo que hay en nosotros y sea tu Espíritu cada día en nosotros, posesionándose en cada área de nuestras vidas, Señor, para que seas tú en todo, Señor, en nuestras vidas. Y que nosotros podamos decir, como dijo Jesús, no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. Padre Celestial, que nuestra actitud sea la de Jesús, que no tome en cuenta el ser igual a Dios, Padre Celestial, como cosa que aferrarse, sino que vivió una vida humillada, y como dice la Escritura, por lo que padeció aprendió obediencia, Padre Celestial, para que tu nombre sea glorificado, para que toda gloria, toda honra, Padre Celestial, para que la magnificencia sea para ti, Señor. Porque tú, Padre Celestial, te lo mereces, Señor. Porque tú, Padre Celestial, eres el que has producido en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre Celestial. Para que nosotros hoy estuviéramos buscando de ti, Señor. Porque no es el hombre quien busca a Dios, es Dios quien busca al hombre y dirige sus pasos por camino de rectitud, por amor de su nombre. Padre Celestial, guía nuestros pasos, Señor. Y que la vida de Jesús cada día sea más clara, Señor. Se manifieste claramente a través de nuestras vidas, Señor, para que, Padre Celestial, tú puedas moverte con libertad en nuestras vidas, Señor, y que, Padre Celestial, la manifestación de los hijos de Dios sea pronto, Señor, Padre Celestial, para que se cumpla tu palabra, Señor, como sabemos que va a ser, y que nosotros seamos participantes de lo que tú vas a hacer, Señor, y seamos herederos, Padre Celestial, de aquellas promesas eternas en ti, Señor. En tu nombre, Señor, nos encomendamos, Señor, y te damos las gracias. Sé tú sanando al que está enfermo. Sé tú, Padre Celestial, dándole al que está necesitado en esta hora, Señor. Libertando al cautivo, Señor, y ayudando al que tenga problemas, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. En tus manos encomendamos nuestras vidas y disponemos nuestros corazones, Señor, para que sea tu Espíritu lidiando cada día con nosotros, Señor, y que nosotros, Señor, no nos conformemos a este siglo, sino que nuestra mentalidad sea cambiada y cada día, Señor, nuestro pensar, Señor, seas tú y la manera, Señor, y que sea nuestro pensamiento cómo agradarte, Señor, cada día mejor, Señor. Padre Celestial, que así sea. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas, te damos las gracias. Amén. Bueno, invitamos para el próximo servicio y bueno, esperamos que el Señor sea siempre guiando nuestras vidas y nuestros corazones estén preparados y dispuestos para lo que el Señor quiera hacer con cada uno de nosotros. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila, que al
buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.